Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, donde quiera que nos veas. Mi nombre es Ramón Godoy López y vamos a continuar con un nuevo video respecto a los rudimentos. En este caso, en el video anterior, vimos lo que es el perdón o lo tocamos de alguna forma. En este video vamos a hablar acerca del perdón y su significado. Es importante que nosotros lo veamos y también antes de empezar con nuestro estudio te pedimos que te suscribas al canal, que nos des like y que nos ayudes a compartir toda esta serie de estudios juntamente con aquellos hermanos interesados para que crezca este grupo de estudios y de comunidad de hermanos, que juntos estudiemos las bases prácticas y sencillas de las doctrinas de nuestro Señor Jesucristo. Sin más por el momento, vamos a empezar con nuestro primer texto, que es Mateo 26-28, aunque vamos a leer desde el 27, dice: tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchas es derramada para remisión de los pecados. La palabra remisión es la palabra perdón, del griego aphesis, que significa libertad. Entonces vamos a volver a leer solamente el 28, dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchas es derramada para perdón de los pecados, para libertad de los pecados, dice nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces todas las ataduras que todavía tenemos en nuestras vidas, algunos pueden ser de alcoholismo, de drogadicción, de tabaquismo, de pornografía, de avaricia, de codicia, de ira, de contienda y muchas áreas de la vida. El hombre está atado, el cristiano está atado debido a que de una forma tradicional se nos ha enseñado cómo orar. Esa forma no es que esté mal, sino que de esa forma aprendieron las personas que nos enseñaron, que nos inculcaron. Siempre cuando oramos, siempre le pedimos a Dios que nos perdone, perdóname por esto, perdóname por lo otro, perdóname. Y sin embargo, muchas veces el cristiano no ve un avance en su vida. Porque al ver las doctrinas prácticas de cómo deberíamos de orar, nos damos cuenta que lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos, es cambiar nuestra forma de pensar, en nuestro cambio de mente, y posteriormente vendrá el perdón de los pecados. Es arrepentimiento y como consecuencia perdón. El perdón es libertad, es ser libre, es gozarse. Si usted es una persona que no ha aprendido a disfrutar de su hogar, de la convivencia de los hermanos, la lectura de la Biblia, la oración y todos los aspectos espirituales que conllevan a una mayor felicidad, es porque muchas veces no se ha arrepentido y le ha pedido a Dios que lo sane, que lo restaure, que lo haga libre, que Él lo renueve, lo transforme y sea esa persona libre, para que usted también le pueda enseñar a los demás esa libertad gloriosa que usted alcanzó a los pies del Señor Jesucristo. Muy bien, vamos nuevamente al siguiente texto. En Marcos 1, en Marcos 1, versículo 4, dice de la siguiente forma: Marcos 1:4. Dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ojo aquí, bautizaba Juan en el desierto y practicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Ya dijimos que la consecuencia del arrepentimiento es el perdón, no el perdón es la consecuencia del arrepentimiento. Ojo, no hay que invertir las cosas. En este caso no podemos invertir el proceso. ¿Por qué causa? Porque usted no puede ser libre y posteriormente arrepentirse. No, tiene que arrepentirse para poder ser libre. Tiene que haber ese arrepentimiento para que haya esa libertad, ese perdón, y usted pueda crecer espiritualmente
Y los dones del Espíritu Santo y todo lo que Dios quiera hacer en su vida, lo va a ir haciendo en la medida en que usted va siendo libre. Tiene que haber esa libertad en su vida, esa libertad para leer la palabra del Señor y recibir esa revelación, el amar a su esposa, a sus hijos. Durante este tiempo de confinamiento, si bien muchos hogares que fueron destruidos a causa del pecado, a causa de este virus que causó estragos en la vida de muchos cristianos, de muchos hogares, de personas que conocen de Cristo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Se tienen que arrepentir para que como consecuencia haya ese perdón, esa libertad. La libertad ¿de qué? O sea, si usted volvió a caer en el alcoholismo, en el tabaquismo, en la drogadicción, si porque aumentó los porcentajes de pornografía y usted está incluido ahí, debe de arrepentirse. Ahora, toda esa libertad que Dios nos da será un proceso. Será un proceso en el cual, a pesar de que usted en cada una de que en la comunión o cada vez que usted vaya a orar, se tiene que arrepentir si esos pensamientos nuevamente vuelven a su mente. Si hay pensamientos de homicidio, de suicidio, de adulterio, de fornicación, de pasiones desordenadas, de su vida pasada, si es el mismo acusador quien está taladrando su mente de que usted no es nadie, usted debe de aceptar el perdón que trae consigo el arrepentimiento y perdonarse a sí mismo. 2. Muchas veces no hemos perdonado a Dios. Hay gente que no ha perdonado a Dios. Y tiene usted que arrepentirse y perdonar a Dios. A veces pensamos que nuestros problemas o por qué no la intervención de Dios en muchos aspectos de nuestra vida donde Él pudo haber intervenido para que muchas cosas no hubieran sucedido ni nos hubieran pasado. Sin embargo, usted no ha aprendido o no podía haber aprendido aquellas lecciones que Dios tenía para su vida. Entonces usted debe de perdonar a Dios, debe de perdonar, arrepentirse de aquellas personas con las cuales usted todavía tenga amarguras, rencores, odios, coraje, resentimientos y todo aquello que produzca sentimientos adversos para poder ser libre. Tiene que ser libre, inclusive si usted durante su vida tomó decisiones, que se llaman pecados, tomó estas decisiones o estos pecados que no lo conllevaron a disfrutar de una vida plena, usted tiene la oportunidad de ser restaurado, de ser renovado y con esta parte de su vida que tiene, empezar de nuevo, levantarse, buscar a Cristo y ser libre y llenarse del Espíritu Santo y gozarse en la presencia de Dios porque usted es una persona libre. Muy bien, vamos a seguir adelante. En Marcos 3, versículo 29, dice de la siguiente forma. Marcos 3, versículo 29. Voy a leer desde el 28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Muy bien, vamos a volver a leer. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Y aquí es importante lo que el versículo 28 nos dice. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados. Ok, aquí tiene usted que poner mucha atención. Una cosa es
que tus pecados sean perdonados y otra cosa es no sufrir la consecuencia de tus pecados. Ejemplo de ello, si yo durante toda mi vida fumé, yo vengo a los pies de Cristo, me arrepiento, Dios me perdona. Pero ¿cuál es la consecuencia de mi pecado? Bueno, que probablemente me dé cáncer, que mis pulmones tengan una afectación, que mi tráquea, mi garganta y algunas partes de la parte respiratoria sufran esas consecuencias de haber pecado, de haberme rebelado en contra de Dios y adquiriendo vicios. Entonces, toda esa consecuencia del pecado, a pesar de que he sido perdonado, a pesar de que me he arrepentido, yo tengo que cargar con eso, pero ahora como una persona libre. Ok, también Dios me puede sanar de esas enfermedades respiratorias o que me dé un cáncer también. O sea, pero también muchas veces la gente lo que no quiere es sufrir las consecuencias. La gente cree que al hablar de perdón es, bueno, ya he sido perdonado, entonces a seguir adelante. Todas las demás personas que siguen guardando rencor en contra mí es su problema, no, es una consecuencia de lo que hicimos mal. Y nosotros tenemos que ir demostrando con nuestro testimonio que nos hemos arrepentido, que hemos recibido esa libertad gloriosa y que podemos también vernos reflejados en aquellas personas que siguen atadas, que siguen resentidas en contra de nosotros o en contra de algún hermano. Es por ello que esta libertad gloriosa en nuestro Señor Jesucristo nos debe de llevar a tener esas palabras de amor, de misericordia por los demás y poderle enseñar a nuestros hermanos. No es que nosotros seamos libres y que veamos a nuestros hermanos atados, resentidos y no podamos enseñarles acerca del perdón, acerca del arrepentimiento. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos las lecciones de Jesucristo para poder también nosotros instruir aquellos hermanos a los cuales Jesús ponga en nuestro camino para poderles enseñar un poco de lo que Cristo nos enseñó. Muy bien, vamos a Lucas 1:77. Lucas 1, verso 77. Aquí es una profecía para Juan el Bautista. Y fíjense lo que dice respecto a Juan el Bautista. Y dice Lucas 1:77, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Vamos a leer desde el 76 para que vea de quién está hablando. Y tú, niño, refiriéndose a Juan, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. En otras palabras, la predicación de Juan, a pesar de ser un predicador duro, era para que la gente entendiese en qué áreas de su vida tenía que arrepentirse para que como consecuencia Dios trajera el perdón. Recuerde que no estaba Jesucristo, entonces era Dios mismo a través del conocimiento que ellos tenían de la ley. Ellos podían entender en qué parte de su vida se habían equivocado. Recuerde que la gente de ese tiempo era muy orgullosa, que no reconocían su rebeldía, su rebelión, que no reconocían que solamente por ser practicantes de la ley, por ser personas que ofrendaban, que diezmaban, que daban sus cuotas, sus ofrendas al templo, pensaban que de esa forma ellos cumplían con todas las cuestiones de la ley. Cuando aparece nuestro Señor Jesucristo, Él les enseña que no solamente es el ritualismo,
que la gente se tiene que limpiar internamente por dentro para poder ser un reflejo en lo de afuera. Entonces, toda esa parte de interpretación que no llegaban a entender sino más que de una forma literal. Recuerde que muchos de los conocimientos, muchas de las interpretaciones escriturales son las que acompañaron a los hebreos durante muchos siglos, y que todas de ellas ellos jamás se salieron de ese punto, jamás vieron un poco más acerca de las interpretaciones o de las otras interpretaciones que decían las escrituras. Por eso es importante que Juan viene ¿a qué? A preparar el camino para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de los pecados. Muchos de nosotros hoy en día o en años pasados, a veces nos quejamos mucho del predicador que ataca directamente el pecado. Nos quejamos de los predicadores que no consienten, que no nos consienten, que no nos soban, que no nos dan una palmada, que consecutivamente pensamos que directamente nos están diciendo a nosotros. Sin embargo, aquí Juan, que era uno de esos predicadores, dice que él iba a dar un conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de los pecados. Toda esa parte de dureza, de cómo le hablaba Juan al pueblo, era precisamente para dar ese conocimiento de salvación, para perdón, para que la gente fuera libre. O sea, no era de a gratis. Aunque había molestia en el pueblo de Israel debido a la dureza con la cual Juan anunciaba los pecados, la rebeldía del pueblo, no era por hacerlos enojar. Entienda perfectamente, aquellos predicadores que para nuestro gusto no reúnen las características de una persona que nos consiente, de una persona que nos soba la espalda, de una persona que nos masajea, entonces nosotros comenzamos a tildar a esa persona de mala. Sin embargo, Juan decía que él iba a dar un conocimiento de salvación. ¿Cuántas de estos predicadores, sus mensajes son tan poderosos que inclusive la gente todavía no termina el discurso y la gente ya se está arrepintiendo, ya está llorando por sus pecados? Pero es parte del mensaje, es parte de lo que Dios le enseñó a estos hombres respecto a lo que tenían que enseñar. Entonces no debe de haber un juicio sobre las personas a las cuales no nos guste su forma de enseñar o de compartir las escrituras. Muy bien. En Lucas 3, versículo 3, que ya lo leímos en la clase pasada, lo vamos a volver a leer, dice: y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. A ver, ¿no dice lo mismo que Marcos? Arrepentimiento para perdón como consecuencia de. O sea, usted quiere ser libre, tiene que arrepentirse. Usted quiere ya no guardar ciertos sentimientos, ya quiere usted ya no guardar todo el sufrimiento que usted ha acarreado durante su vida, el esposo que le tocó, los hijos. Ya, o sea, hay muchas veces que la gente está como el pípila. ¿Quién era el pípila? Era un grupo de indígenas que durante la revolución, porque acuérdense, no era uno, eran varios. Ellos, para protegerse de las balas, cargaban losas pesadas en sus espaldas, y entonces de esa manera ellos iban avanzando. Entonces así está usted igual, que carga muchas veces
esa losa de tantos pecados, de tanta confusión, carga usted con toda la familia y usted es la persona que más se deprime, la persona más amargada, la persona más frustrada, y usted tiene que quitarse esas cargas, echarlas sobre Jesucristo, ser libre, porque usted se ha arrepentido y ahora deja que Jesucristo tome sus cargas y usted va a ser libre, va a ser sanado, va a ser restaurado, va a encontrar ese perdón, esa sanidad para su vida. Usted no puede, como hermano, como cristiano, seguir yendo con la vida cargando a todo mundo, cargando cosas de las cuales usted ni es responsable. Hay abuelos que todavía inclusive se sienten responsables de la vida de sus nietos. No, abuelito, que me escuchas con mucho respeto. Sus padres son quien deben de educar a esos muchachos. Usted sea libre, deje que Dios lo sane, que Dios lo restaure. Mamás que cargan con todo el peso de toda la familia. Usted no puede seguir cargando el peso de toda la familia, tiene que ser libre, o sea, el arrepentimiento trae consigo perdón. Ahora entiende por qué muchas veces el pueblo de Dios no crece, porque no hay arrepentimiento. Porque aún nos seguimos comportando muchas veces como personas que no conocen de Cristo. Porque muchas veces en nuestros hogares no hay lectura, no hay oración, no hay una comunión, una relación con Jesucristo. A veces nos comportamos como las mismas personas que no conocen de Cristo, tenemos los mismos pensamientos, las mismas opiniones, tenemos exactamente lo mismo, pero nosotros nos defendemos con que somos cristianos. Persona que me escuchas, arrepiéntete para que seas libre. Muy bien. En Lucas 4, versículo 18, y se lo va usted a grabar de memoria. Grábese este versículo de memoria como parte de su vida. Fíjese lo que dice Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. 2 veces aparece la palabra perdón, que es en la palabra libertad. Muy bien, vamos a volverlo a leer, vamos a traducir como perdón para que entienda usted correctamente. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar perdón o libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en perdón o en libertad a los oprimidos. O sea, es importante. A ver, ¿cuántos cristianos a la fecha, tanto cristianos como cristianas, jóvenes, ya sea masculino o femenino, se deprimen con mucha facilidad? Bueno, Jesús te quiere hacer libre. El Espíritu del Señor que estuvo sobre él vino a dar libertad a todos esos oprimidos. Él quiere hacerte libre, persona que me escuchas. Él quiere sanarte, Él quiere restaurarte, Él quiere perdonarte. Él quiere que a través del arrepentimiento, la consecuencia sea tu libertad, que tú seas libre. Que ya no tengas más ataduras con el pasado, más ataduras con lo que te aflige, con lo que te oprime, con lo que te deprime, con aquello que no te quiere soltar. Jesucristo, hace 2000 años, te está diciendo a qué vino. Él vino a darle libertad a los cautivos. ¿Quién es una persona cautiva? Aquella persona que vive presa por los vicios, por la pornografía, por la avaricia, por la codicia, presa por cualquier pecado. Jesús vino a darte libertad.
Él quiere que tú te arrepientas, quiere que seas una persona nueva, como dice la Escritura, quiere que te levantes de donde has caído. La Biblia dice, 7 veces cae el justo y de todas ellas lo librará Jehová. Que tu mente no te aprisione y nuevamente vuelvas al mundo porque piensas que tú no eres merecedor de la salvación. Muchos hermanos que han retrocedido, cristianos sinceros que han sido engañados precisamente por este tipo de engaño en su mente, que pensaron que eran hipócritas, que eran cínicos, que eran personas que no merecían la salvación. Pero sin embargo, Jesucristo dice que Él vino a darle libertad a esas personas. Él vino a darte libertad, a darte perdón, a sanarte, a restaurarte, a que tu vida sea plena, libre, a que goces de la presencia del Señor, a que goces de tu familia, de tus hijos, de tus nietos, a que goces de salud, de bienestar, a que goces tu trabajo, lo que Dios te ha dado, tú lo puedas gozar y te puedas alegrar. Por eso es importante que usted sepa las promesas de Jesucristo para su vida. Sepa usted que si en un momento de su vida usted está siendo cautivo, está siendo afligido por Satanás, está siendo oprimido, está de alguna manera necesita sanidad, Jesús vino a darle sanidad física y espiritual. Jesús quiere sanarlo, quiere restaurarlo. Jesús quiere que usted se levante en su nombre. Jesús quiere que vaya usted y predique el arrepentimiento para perdón de los pecados. Es importante que usted, persona que me escucha, entienda la importancia del arrepentimiento. Ojo, ya se dio cuenta, ¿verdad?, que el arrepentimiento no es no tomar en serio las cosas. No es como de alguna manera habitualmente nos enseñaron y como que algo, sí, arrepentimiento, acción y efecto de arrepentirse, tan. Sí está bien. No. Y es la primera enseñanza, el primer rudimento. La palabra rudimento es poner en orden las cosas. Por eso es que estamos poniendo en orden cómo debe usted dirigir su vida. ¿Qué debe de hacer en las circunstancias adversas a su vida? Tiene que arrepentirse. Por eso estamos empezando estas enseñanzas que nos tienen que llevar a que el pueblo del Señor sea libre de todas sus ataduras. Cuando vengan todas aquellas profecías dadas desde el libro de Nehemías, Jeremías, Daniel, Ezequiel y todos los demás profetas hasta el Apocalipsis, usted esté preparado para partir con el Señor Jesucristo, porque su vida y sus vestiduras serán blancas. Usted entrará en la presencia de Cristo y su nombre estará escrito en el libro de la vida, porque usted es una persona arrepentida. Muy bien, vamos a seguir adelante. En Lucas 24:47, que también leímos este pasaje, y es bien interesante. Dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Por qué el arrepentimiento que trae como consecuencia el perdón? Fíjese el mandato. Esto es interesante. Dice que se predicase el arrepentimiento y de perdón, ¿en dónde? En todas las naciones. Recuerde que en México, nuestro México querido y amado, conquistado por los españoles que trajeron consigo el catolicismo, una idea absurda de religión, una mezcolanza ya porque ellos venían en plan conquistador, en plan de saqueadores del país, y sin embargo le enseñan a la gente
una nueva religión. Le enseñan ciertas tradiciones y entonces permea la ignorancia dentro del pueblo de Dios. ¿Por qué no le enseñaron a la gente, si es que, como defiende el católico, que la religión católica es la verdadera religión, ¿por qué nunca le han enseñado al católico el arrepentimiento y el perdón de los pecados? Cuando dice la Biblia que se predicase en su nombre, en el nombre de Jesús, el arrepentimiento y el perdón. ¿Por qué la misma Iglesia Católica, no solamente ellos, sino todo otro tipo de pensamientos, no le enseñan al cristiano a arrepentirse para que como consecuencia obtenga el perdón? ¿Por qué vivir vidas dobles? Vivir vidas alejadas de la presencia de Cristo. ¿Por qué vivir vidas tristes, vidas marchitas, vidas en las cuales el único gozo que tenemos es si tenemos dinero, si tengo un amante, si la esposa que tengo es la más bonita de toda la colonia? Porque hay cosas tan absurdas que a la gente le causan felicidad, aunque por dentro estén vacíos y sepan que no hay felicidad en su vida. La felicidad que ellos demuestran solamente es una felicidad por fuera y no tienen nada por dentro. Por dentro serán esos sepulcros blanqueados que dice Mateo 23, porque no han sido sanados, porque no han sido restaurados. Es por eso que las primeras enseñanzas a nosotros no nos llega, a México no le llega este conocimiento del arrepentimiento y el perdón. A nosotros nos llega que una persona, en este caso, ya sea el Papa, ya sea el dirigente de la iglesia, es quien nos perdona. Cuando dice que en su nombre está el arrepentimiento para perdón de los pecados. Persona que me escuchas, católico que te has de convertir a los pies de Jesucristo, en tu Biblia dice lo mismo. Esto lo dice la Biblia desde hace más de 2000 años y no nos fue enseñado. Por eso es que es importante que nosotros vengamos y veamos qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que dice otra persona, para que podamos entender qué es lo que Jesús quiere en nuestras vidas. Muy bien, vamos a seguir adelante. En Hechos 2, versículo 38, dice lo siguiente. Hechos 2:38. Dice de la siguiente manera: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. A ver, otra vez. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, nuevamente, es arrepentimiento, bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados. O sea, hermano lindo, amado, tenemos que ser libres. Usted y yo tenemos que ser libres. Tenemos que gozar y gozarnos con esa felicidad con la que Jesucristo nos vino a ser libres. Ser libres, gozarnos en su salvación, gozarnos en su alabanza, gozarnos y manifestar el conocimiento de Dios maravilloso. Fíjese lo que dice un texto en la epístola a Santiago, y con esto quiero hacer una corrección de la conferencia anterior donde dije la epístola de Marcos y es el Evangelio de Marcos. Hacemos una corrección del estudio anterior.
En Santiago dice, si alguno está alegre, cante alabanzas. Si alguno está triste, haga oración. Pero ¿qué hacemos como creyentes? O sea, como no estamos felices ni tristes, sino término medio, pues ni cantamos ni oramos, porque somos campechanos. O sea, estamos en término medio. Y entonces, ¿dónde queda la gratitud? ¿Dónde queda el alabar, el orar, el clamar, el que si yo estoy feliz, alabo al Dios de mis padres, al Dios de Abraham, de Isaac, al Dios de Israel, al Dios en cuya presencia estoy, al Dios que me muestra las cosas y me enseña que soy salvo por la sangre preciosa de mi Señor Jesucristo? Entonces no hay esa felicidad debido a que no expreso ese gozo y esa alegría. Entonces, como pueblo de Dios tenemos que ser agradecidos, tenemos que ser personas que demuestran su agradecimiento y nos tenemos que arrepentir, hermano lindo, amado. Entonces, volvemos nuevamente al texto de Hechos 2:38, bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados, para la sanidad tuya. Acuérdese, el perdón o la libertad es sanidad, es sanidad. Que el Dios de mis padres, el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Israel en cuya presencia estoy, Él te sane, física, emocional y espiritualmente. Que el Dios de mis padres te sane, que tú seas libre. Sé libre, porque el Espíritu de Dios te hará libre. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Muy bien, vamos a seguir adelante. En Hechos 5, versículo 31, dice de la siguiente forma. Hechos 5, versículo 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Recuerde que una de las fiestas judías, que es la fiesta de Yom Kippur, la fiesta de expiación, la fiesta del perdón, que se celebra cada año, no es que en nosotros cada año tengamos que pedir perdón. Nosotros, al tener una comunión con Jesucristo, diario es nuestra fiesta del Yom Kippur. Diario nos tenemos que arrepentir para que Dios diariamente nos sane. A medida que usted va aprendiendo de Jesucristo, muchas de las áreas de su vida van a ir siendo restauradas, sanadas, libres. Aun si es usted una persona cerrada en cuanto al conocimiento de Jesucristo, Dios va a ir sanando esa parte de su vida. Si usted es una persona que no lee la Biblia, usted mismo, al arrepentirse, se va a ir dando cuenta que el Dios mismo va a ir hablando a su vida con lo poco que usted vaya leyendo. Dios quiere hacerlo libre. Dios quiere que usted sea restaurado. Dios quiere hablarle a su vida de una manera personal. Dios quiere sanarlo de todas las cosas que necesita usted ser sanado. Muy bien. En Hechos 10, versículo 43, vamos a leer lo que dice Hechos 10, versículo 43. Dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Otra vez, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán libertad de pecados por su nombre, por el nombre de Jesús. Usted al arrepentirse y viene el perdón es por el nombre de Jesucristo. Tiene que haber precisamente ese arrepentimiento y ese perdón en el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús hay perdón, hay sanidad, hay restauración. Hermano que me escuchas, iglesias
que me escuchan, una iglesia va a ser restaurada a través del arrepentimiento y a través del perdón. No pueden las iglesias ser restauradas si no son iglesias de arrepentimiento, si no son iglesias donde haya libertad. Recuerde que hoy en día uno de los síntomas que se dan mucho en las iglesias es que a la libertad ya la hemos convertido en libertinaje. Eso es lo que está pasando en muchas iglesias alrededor del mundo, donde el libertinaje es manifiesto en todos los aspectos de la vida. Yo recuerdo hace muchos años, pasa un matrimonio y me hace un comentario, no quiero decir, digo, era un líder, no quiero dar el nombre de nadie porque nunca doy nombres de nadie, platico solamente como experiencia las cosas, y me dice, ahí va tal hermano con su guapa esposa, ¿o no? O sea, me pregunta, ¿sabe que si está bonita, si está feo, o sea, es la esposa del hermano? O sea, a mí no me corresponde andar observando si las hermanas son guapas o no son guapas. O sea, eso no me corresponde a mí. Y hay mucha gente que se dedica, o sea, entonces, ¿qué están haciendo? Van y ven. A ver quién está bien, quién está mal. Lo mismo de la parte de las mujeres. Que fulanito es muy guapo. O sea, pero usted es una persona casada. O sea, a usted ya no le corresponde hacer eso. Ya no tiene usted, o sea libre usted de esa parte de su vida. Le vuelvo a repetir, en el nombre de Jesús hay arrepentimiento para la salud, para el bienestar, para la libertad de las personas. O sea, ya entiende que hay muchas cosas de las cuales hay que arrepentirse. Muy bien. En Hechos, vamos nuevamente a Hechos. Pero ahora vamos al 13. Versículo 38. Hechos 13, versículo 38. Dice de la siguiente forma. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se anuncia el perdón de pecados. Otra vez. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de quién, de Jesucristo, se anuncia la libertad de pecados, el perdón de pecados, la remisión de pecados. O sea, a ver, ¿Jesús no lo quiere hacer libre? La respuesta es que sí. Dios envía a su Hijo Jesucristo para que usted sea una persona sana, una persona libre, una persona renovada, transformada, un miembro de su pueblo. Usted es, como dice la primera epístola de Pedro, un real sacerdocio, una nación santa. Pedro exalta estas cualidades del pueblo de Dios, no pudiendo poner algo más alto del regalo que Jesús le vino a dar a la humanidad. Por eso es tan importante que usted sepa que usted es un especial tesoro. Usted es una persona que ha sido comprada con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero usted tiene que aceptar eso, persona que me escucha. Usted tiene que aceptar el perdón que Jesucristo le viene a dar, o la libertad que Jesucristo le quiere dar. Usted tiene que aceptarla, porque una persona que no se ha arrepentido no ha aceptado la libertad que Jesús le quiere dar a su vida. Entonces, usted tiene que aceptar que Jesucristo le quiere hacer libre, que no quiere que usted esté en cautiverio, sino que usted se goce y se alegre de su salvación gloriosa. Por eso es súper importante que usted entienda lo que Jesús quiere hacer en su vida. En Hechos 26, versículo 18, dice de la siguiente forma: para que abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Otra vez,
para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahora entiende que por la fe en el Señor Jesucristo viene toda esta libertad. ¿Quieres ser libre? Arrepiéntete. Arrepiéntete, hermano lindo que me escuchas, arrepiéntete. Deja que el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Israel te restaure, te renueve. Deja que Él te sane, que Él te ayude, que Él bendiga a tu familia, a tu esposa y a tus hijos. Que Él sea tu restaurador, tu sanador. Arrepiéntete de donde has caído y deja que el perdón, deja que la libertad que Jesucristo te vino a dar se manifieste en tu corazón. Si has caído en los vicios, en las garras del alcohol, de la drogadicción, de la pornografía, de la avaricia, de la codicia, de la lascivia, de cualquier pecado que te esté atando, Jesús vino a hacerte libre. Él quiere hacerte libre. Él quiere traer a tu vida sanidad, traer esa renovación gloriosa que solamente se va a adquirir con que tú aceptes el perdón que Jesucristo te dio en la cruz del Calvario. Jesús quiere que tú te arrepientas. Jesús quiere traer a tu vida sanidad. Él quiere sanarte, Él quiere restaurarte, Él quiere renovarte. Él quiere que tu vida sea una vida plena, una vida llena de su presencia, una vida llena de gozo, llena de alegría. Jesús quiere darte muchas bendiciones. Jesús quiere que tú seas una persona próspera en el poder de su nombre, pero para ello te tienes que arrepentir. Hermano que me escuchas, no quisiera ser sanado, no quisiera ser libre, no quisiera ser restaurado. Yo te invito a que inclines tu rostro y vamos a hacer una oración. Dios de Abraham, de Isaac, Dios de Israel, Dios de los espíritus de los profetas en cuya presencia estamos. Te alabo y te bendigo para siempre, Dios eterno, Dios glorioso y Dios maravilloso. En el nombre de Jesús, yo le pido que usted haga libre a todos los quebrantados, a todos los afligidos, a todos los oprimidos, porque en su nombre nos arrepentimos. Nos arrepentimos de todos nuestros pecados, nos arrepentimos, Padre Celestial, de todos los pecados que hemos cometido como pueblo santo suyo. Perdone nuestra rebeldía, nuestra apatía. Perdónenos, Padre Celestial, por no ser personas cuyo pensamiento en usted persevera, porque nos ha faltado esa confianza y esa seguridad en usted. Nos arrepentimos delante de usted y nos pesa, Padre Celestial, haber cometido esta rebeldía en contra suya. Que la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo derramada en la cruz nos limpie de todo pecado y podamos ser personas libres, transformadas, llenas de la plenitud de su gozo y de su alegría. A ti, persona que me escuchas, que no tienes a Jesucristo en tu corazón, di estas palabras: Señor mío y Dios mío, en esta hora reconozco que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por mis pecados. Me arrepiento y recibo a Jesucristo en mi vida como mi único Salvador y mi único Redentor. Que la sangre de Jesucristo derramada en la cruz me limpie de todo pecado y que pueda ser libre en mi vida y ser un canal de bendición para los demás. En el nombre de Jesús le damos gracias. Amén. Muy bien, con esto concluimos nuestro estudio. Persona que nos ves, que nos escuchas, te invitamos a que te suscribas, a que compartas estos videos para que podamos seguir nosotros enseñando. Acuérdate que la suscripción es gratuita, no cuesta nada. Mi nombre es Ramón Godoy López y tuve el gusto y el agrado de haber compartido esta enseñanza. Que Dios te bendiga.